Bueno, siendo las 20:30, arrancamos entonces. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Emilio Hidalgo, soy médico, soy psiquiatra y soy miembro del equipo Renaci desde hace 10 años. Es cuando empezó la unidad. Nosotros estamos en Corrientes Capital y tenemos personas que se conectan desde todos lados, es decir, tanto dentro del país como fuera del país, así que les mando un saludo a todos y cualquier cosa ustedes pueden escribir preguntas o algo o incluso pedir para hablar y interrumpen, no hay ningún problema, ¿sí? Vamos a tocar este tema que es el duelo anticipado. El duelo, que se puede producir, aclaremos ya, por cualquier pérdida. El duelo es una pérdida. Puede ser una pérdida de amigos, de pareja, de salud, de un miembro, de lo que sea, ¿no? Un duelo es una pérdida. Y me gusta esta referencia del latín duelum, que se refiere a un combate, ¿no? Así que por un lado, también es un enfrentamiento, es un combate, es algo que nosotros tenemos que enfrentar, que tenemos que transitar. Entonces, tiene una acepción del latín combate, ¿no? Duelo, y tiene otra acepción que tiene que ver con esto, ¿no? De la respuesta frente a la pérdida. Entonces, todo duelo es siempre una respuesta emocional, nos genera mucha emoción a todos, es imposible no tenerlo, ¿no? Es universal, pasa en todo el mundo, en todas partes, aunque cada cultura le va dando su matiz, ¿no? En cada cultura se ve de una manera diferente la muerte y esto ha sido históricamente diferente también. Y es también, al mismo tiempo que universal, es única y obviamente dolorosa, es decir, a cada uno le toca como puede, ¿no? Enfrentarte a la pérdida, esta se llama elaboración del duelo. Es decir, no todo el mundo está en una elaboración del duelo porque muchas veces lo tenés detenido, postergado o negado. Entonces, cuando tenés un duelo, necesitas enfrentar esa situación para poder pasar a una situación diferente. Bien. ¿Todo bien hasta acá? ¿Se escucha bien? Necesito un feedback para que me digan. Perfecto. Muchas gracias, gracias. Bueno, esperen que estoy tratando de pasar la siguiente diapositiva. Por eso pone un poquito lento esto. A ver, ahí está. Bueno, hablábamos un poco de la muerte, ¿no? Decimos que es como algo que parece que no lo podemos, gracias Claudia, no lo podemos ni mencionar porque lo atraemos. Es que en el fondo de toda ansiedad y de toda angustia está la muerte. Si cada vez que vos tenés ansiedad porque, no sé, el colectivo tardó y le puede pasar algo y capaz chocaron, ¿eh? En el fondo, muy en el fondo estás teniendo miedo que tu familiar muera. Es decir, por ahí no lo identificamos tanto, pero cada ataque de pánico es un miedo a morir, cada sensación de ansiedad, porque el avión se caiga, en el fondo obviamente es miedo a morir. Entonces, está detrás de toda ansiedad siempre la muerte. Si no tuviéramos tanto miedo a la muerte, probablemente tendríamos menos crisis de pánico y crisis de ansiedad, ¿sí? Y la muerte del ser querido nos acerca a nuestra propia muerte. Nos agarra ahí muy cerca, ¿no? Nos obliga a replantearnos toda nuestra vida. Es como que nuestra vida sigue un cierto derrotero hasta que aparece miércoles por la tarde la muerte y nos obliga a pensar distinto, a replantearnos todo, ¿no? Bueno, esperen que esto ya saben. El manejo del duelo entonces se convierte en algo importante porque hay cosas que pueden pasar si no haces bien tu duelo. Una es el llamado duelo patológico, que es ese duelo eterno que pasan 15, 20 años y todavía no superás esa pérdida. O algo también muy grave se llama estrés postraumático, que es un poco más grave que el duelo patológico porque muchas veces viene con ideación suicida, ¿sí? Muchas de las personas que tienen estrés postraumático después terminan con algún intento de suicidio. Pero bueno, son las dos consecuencias más graves de no atravesar bien tu duelo. ¿De qué dependerá cada duelo? Y depende de las circunstancias de la muerte, si fue algo esperado o algo totalmente inesperado como un accidente, ¿no? De tu relación con el fallecido, si fue un familiar cercano, tu papá, tu pareja, es diferente a que sea, no sé, alguien que no tengas tanto contacto, de tu personalidad previa,
y del contexto familiar, es decir, de la contención que tengas. Es diferente atravesar un duelo solo que un duelo con contención, con amigos o con familia, o con alguien alrededor, ¿no? Entonces, como primera conclusión vamos a decir esto. Cada uno de nosotros experimentamos el duelo de forma única. Es decir, cada uno de nosotros tiene diferencias, digamos, en la forma de enfrentar el duelo. Pero hay patrones comunes. Y eso nos lleva al tema de hoy. Hoy lo que vamos a hablar es el duelo anticipado. Es decir, es ese duelo que aparece antes de que yo pierda a mi ser querido. No aparece, digamos, después, como la mayoría de las veces, sino aparece antes. Ya antes me preparo porque tengo un diagnóstico, porque apareció un cáncer en un estadio terminal, apareció una demencia, apareció algún tipo de enfermedad degenerativa que va a provocar la muerte. Tengo ese diagnóstico, entonces ya sé que eso va a suceder. Entonces, esas son las circunstancias en las que aparece el duelo anticipado, ¿sí? Ya les digo, me preguntan cualquier cosa. Estoy tratando de pasar la diapositiva. Bueno, ¿qué podría tener de bueno tener un duelo anticipado? Y bueno, como yo sé que va a haber un tiempo, me puedo reorganizar. Es decir, puedo estructurar las cosas, puedo resolver los asuntos pendientes, puedo preparar todo como para cuando eso suceda, las cuestiones legales, los papeles, la cuestión económica, y también me puedo despedir de mi familiar. Es decir, no es poca cosa, ¿no? Poder despedirse, poder dar un último adiós. ¿Cuáles son las contras de este tipo de duelo? Y que a veces me desapego de manera prematura, antes de que suceda la muerte. Yo puede ser que ya esté como muy distante de mi familiar, que el sufrimiento se puede prolongar a lo largo del tiempo, porque no tengo fechas y no sé cuándo esto va a terminar, cuándo va a pasar, y que pueden aparecer falsas alarmas, es decir, momentos en los que mi familiar parece que va a morir, pero no muere. A eso se le llama síndrome de Lázaro. Es decir, es cuando la muerte se anticipa, mi familiar está mal, pero de pronto tiene una remisión sorpresiva, vuelve a estar bien, ¿sí? Y los familiares ya realizaron el duelo anticipado, entonces ya están desapegados. Entonces puede pasar esto, que mi familiar ya estuvo tanto tiempo al borde de la muerte que yo ya me siento como distante, ¿sí? Ya siento como que ya murió. Es una de las consecuencias de este síndrome de Lázaro, ¿no? Esperen que me salté, de estar pensando que ya mi familiar murió. Me ha tocado ver pacientes que les genera una ambivalencia, ¿no? Por un lado, esta cosa de alivio de que no pasó nada esta vez, pero también esta cuestión angustiante de que sigue todo, sigue la enfermedad, siguen los médicos, sigue todo. Bien. Puede pasar que en este tiempo, esperen que ya llego, es esta, que en este tiempo, este familiar, de pronto que no era tan creyente, empiece a adoptar una nueva espiritualidad. Capaz que nunca creyó, nunca hizo nada, pero de pronto quiere acercarse a una religión, a la que sea, y de pronto quiere construir espiritualidad al ver la cercanía de la muerte. Entonces, vamos a acompañarlo, no es para burlarse, no es para verlo de manera negativa, es que muchas veces estas situaciones eh, tan límites te llevan a buscar algún tipo de consuelo, ¿no? También puede pasar que en la misma familia aparezca esta nueva espiritualidad, que de pronto te vuelvas a unir a grupos de la iglesia o resurja una espiritualidad olvidada. ¿Por qué necesitas ese apoyo y esa contención y esa guía? Entonces, es frecuente. Este tipo de patologías, como el cáncer, como la demencia, como el Parkinson, son enfermedades muy familiares, porque agarran a personas mayores por lo general, y entonces toda la familia contribuye. Entonces los cambios se ven no solo en la persona afectada, sino en todas las personas que le rodean. Es una enfermedad muy grupal, ¿sí?
nada, les quería comentar esto nomás, que seguramente vieron la película, escucharon hablar, como de Bucket List, algo así como la lista final, creo que se traduce, que es como tu lista de qué cosas te gustaría hacer antes de morir. Y es que la cercanía de la muerte te acerca a la vida. Creo que el mensaje es, bueno, ¿qué hice con mi vida? ¿No? Yo cuando estoy en ese momento no es que me acuerdo demasiado del tiempo que estuve trabajando en la oficina, sino que probablemente me acuerde de otras cosas. Esta es una película muy linda donde sabe que va a morir, se busca un compañero y trata de enfrentar todas esas cosas que estaban en su lista, ¿no? No le voy a spoilear, pero la verdad es que está buena para verla. Y también para decir que si hay algo que nos enseña la muerte a los que la sobrevivimos es que hay una vida ahí y que hay que vivirla, ¿sí? Y para decir respecto a esta lista de deseos, está bueno que poder hablar con mi familiar y decirle qué cosas te quedaron ahí, te quedó algún viaje, te quedó algo pendiente, ¿podemos hacerlo? ¿Podemos hacer eso que te quedó pendiente? Capaz dependerá mucho del estado físico en el que estés ahora o en tu economía, pero por ahí está bueno como acompañar en esto, ¿no? Preguntar acerca de la lista de deseos. No sé si ustedes tienen alguna lista de deseos, cosas que le quedaron pendientes, ¿no? Bueno. Bueno, empecemos a hablar de una cuestión específica, como es el duelo anticipado en enfermedades neurodegenerativas, y acá nombramos al Alzheimer, por ejemplo, ¿no? A todas las demencias, todas las coreicas, a enfermedades como la esclerosis múltiple, el mismo Parkinson ya en partes muy avanzadas, ¿no? Muy allá. Así que todas son enfermedades neurodegenerativas que se van a caracterizar por estas cosas. Me quedó ahí en el tintero, se me ocurrió preguntarle si alguien tiene una lista de deseos. Eh, yo no la tengo, nunca hice una. ¿Tenés una lista de deseos? Claro, es como que uno la tiene en la cabeza, ¿no? Pero yo nunca me puse a escribir, quiero hacer esto, ¿no? Un viaje, por ejemplo, ¿no? Un viaje, un lugar, eh, ver a una persona, cosas así, ¿no? Me parece que está bueno tenerla, es como un buen ejercicio, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa cuando tenés una familiar. Esto le va a tocar a alguno de ustedes, no va a ser general, ¿no? Pero está bueno saberlo, que tiene una enfermedad neurodegenerativa. Significa que su cerebro de a poquito se va atrofiando, va teniendo lesiones en distintas partes que va alterando distintas cosas. Por ejemplo, la comunicación, ¿no? Puede alterar el lenguaje, puede provocar una afasia, el lenguaje hablado, el lenguaje de comprensión, puede no entenderte. Es decir, de a poquito, de acuerdo al área que va siendo lesionada, va provocando síntomas. Y bueno, ¿qué puede pasar? Y puede pasar que tu familiar que está con esta enfermedad tenga problemas de comunicación. Es decir, el deterioro cognitivo lleva a que muchas veces no pueda poner en palabras las cosas, ¿sí? O no entienda lo que le estás diciendo. También hay alteraciones en la capacidad jurídica y es cuando se pone difícil porque tenés que declararlo incapaz, porque necesitas manejar alguna cosa que no puede tomar acción o para antes de que se mande alguna macana porque no tiene un freno inhibitorio, ¿no? Se alteran los conocimientos, estas enfermedades hacen que se olviden mucho de los conocimientos adquiridos durante toda la vida, y también del rol que tenía. Puede ser alguien que sea muy prestigioso, algún actor famoso, vieron que Bruce Willis, por ejemplo, ¿no? Que de pronto empieza a perder conocimientos y eso resuena muy fuerte en él y en la familia, ¿no? El tema de la hora, que no se puede almacenar en el cerebro información acerca de lo que está pasando. Entonces, esa persona, estamos hablando ya de estadios más terminales, ¿no? No estamos hablando ni del inicio ni de la mitad, estamos hablando ya hacia el final. Esa persona no se acuerda mucho qué hizo hoy, qué hizo ayer. Toda su cabeza está puesta mucho más hacia el pasado. Tiene recuerdos por ahí, incluso de la infancia, pero no se acuerda qué comió hoy al mediodía. Entonces, es una persona que vive sin presente, muchas veces perdida en el tiempo, ¿no? O muchas veces incluso viviendo en otra etapa de la vida, haciendo comentarios como si viviéramos, no sé,
en 1940, cosas así. Se altera el ayer, porque cuando empieza a avanzar la zona de reconocimiento facial se altera también y empieza a aparecer esto de no reconocer a familiares, amigos, como esto de que decíamos de que vive en el pasado, piensa que, no sé, que sus hijos son chicos, entonces tiene falsos reconocimientos y empieza a alterarse también esto, lo cual angustia mucho al familiar, porque vas y decís, hoy no me reconoció, hoy no supo quién era yo, ¿no? Hay días en los que te conoce, hay días que no. Y esto te genera también una sensación de apuro, de tengo que verlo, tengo poco tiempo, porque no sé qué va a pasar el mes que viene. Entonces aparece esa angustia, ¿no? De decir, tengo que aprovechar el tiempo que me queda porque antes de que no me reconozcan lo más mínimo, ¿no? Que es la evolución. Se altera también el mañana, esto ya es más para los familiares, ¿no? Porque es incierto lo que va a pasar. Hay decisiones difíciles, por ejemplo, si yo lo tengo que llevar a internar a un centro, a un geriátrico, poner cuidador, si no controla esfínteres, si se despierta a la noche y empieza a vagabundear, si se escapa de la casa, es decir, un montón de cosas que me llevan a tomar decisiones que probablemente angustian mucho al familiar, que lo quiere tener el mayor tiempo posible a su cuidado o en la casa, pero cada vez se pone un poco más difícil, ¿no? No les digo nada si hay algún tipo de caída o de accidente, ¿no? Decisiones importantes que van a recaer generalmente en una persona, que es el cuidador principal. Es decir, en general, las familias se ponen de acuerdo y hay alguien que es el cuidador principal que tiene, ya lo vamos a ver en un ratito, tiene todo el peso de la enfermedad, ¿sí? Tiene todo el peso del estrés de tener que cuidar, ¿sí? Una de las consecuencias más complicadas, decíamos que son enfermedades familiares, es la ruptura familiar. Es decir, alguien se pone al hombro esta patología o esta situación, pero así como alguien se pone al hombro esto, también tenemos ese familiar que no aparece, o que no lo entiende, o que lo niega, o que no hay buena relación entre los hermanos, y eso muchas veces aumenta la ruptura o provoca la ruptura familiar. Imagínense que el que tiene la presión de estar todo el tiempo sosteniendo a este paciente realmente la pasa mal si no recibe ayuda de los otros familiares. Esperen que esto ya lo vimos. Bueno, ¿qué puede pasar en estas situaciones? Esto ya, más allá de lo que hablábamos recién, que era un caso de los más frecuentes, ¿no? Que todos conocemos, de una demencia, que es un síndrome a donde van a caer un montón de enfermedades. Es decir, no piensen que la demencia es una enfermedad, sino que se puede terminar con una demencia, no sé, por un problema cardíaco, ¿no? Que te da una insuficiencia cardíaca, no llega suficiente sangre al cerebro y puede aparecer esto, ¿no? Bueno, veamos algunas de las consecuencias de todas estas enfermedades crónicas. Una puede ser el desapego, ¿no? El retiro de la emoción. Es como que me afecta mucho, entonces empiezo a alejarme un poco de esa persona, ¿sí? De esa persona que era mi familiar. Reconciliación. Puede haber un punto de vista diferente frente a la muerte, se puede haber un cambio en la filosofía de vida, se puede empezar a ver un mayor sentido de la vida, como hoy decíamos. Es decir, puede ser que cambie mi mirada acerca de esto, ¿no? Y ahora sí nos toca hablar de qué le pasa al cuidador y los efectos que el duelo puede tener en el cuidador. Y esto tiene un nombre específico que se llama estrés del cuidador. Es decir, porque típicamente genera un estado caracterizado por mucha tensión, angustia, problemas para dormir, preocupación constante, es decir, mucha ansiedad mezclado con desánimo, con tristeza, que es el síndrome del estrés del cuidador, y realmente es difícil. A veces se enferma más el cuidador, es decir, se lo ve peor, ¿no? No más grave, pero se lo ve peor al cuidador que al mismo enfermo. Entonces, cuidar al cuidador
debe ser una de nuestras prioridades, ¿sí? Porque si no, ¿quién va a cuidar a ese familiar enfermo? Entonces, si alguno de ustedes es cuidador, tiene que cuidarse primero, ¿sí? Siempre, ayer, por ejemplo, Luciana, miembro del equipo, hacía la comparación del avión, ¿no? Que primero te pones vos la mascarilla y después ayudas al otro, porque si no, no podés ayudar. Entonces, el cuidador tiene que cuidarse a sí mismo o tiene que ser cuidado para que pueda cuidar al enfermo. Entonces, es importante cuidar al cuidador. Es inevitable, la reacción emocional es algo que te pasa. No hay forma de pensarlo. Se puede gestionar, pero es así, Evelyn. Gracias por el aporte. No lo puedes controlar. Bueno, una parte clave y muy importante de lo que pasa en el duelo anticipado es que tengo la oportunidad de despedirme. Tengo la oportunidad de verlo por última vez, ¿sí? Despedirse, como dice ahí, puede ocurrir tanto a nivel verbal como no verbal. Puedo tener una charla si puede hablar, o puedo decirle cosas aunque no me escuche, o puedo ir y darle un beso si está inconsciente. Entonces, despedirse es importante, ¿eh? Es como darle permiso al enfermo para morir. Incluso hay muchas historias, ustedes conocerán, de personas que estaban al borde de la muerte, pero que no se morían hasta que no vino su hijo, su nieto, hasta que no apareció esa persona, como que no se permitió irse, ¿no? Entonces, la despedida es importante. Está bueno hacerlo, ir, llorarse todo, no importa, ver ahí, estar en la cama de mi familiar. Eh, Lamentablemente estamos cada vez en una cultura que se aleja tanto de la muerte digna, que muchas veces mi familiar muere en un hospital, en una terapia intensiva, sin estar con familiares alrededor, ¿no? A mí me tocó, les cuento, la primera muerte que vi fue la de mi abuelo, y estábamos todos alrededor de la cama, mis hermanos, mis tíos, todos, y era como en las películas, ¿no? Mi abuelo estaba conectado con un aparato que medía esa frecuencia cardíaca, que de pronto hizo el ruidito ese de que se murió, y estábamos todos alrededor de la cama. Fue la primera muerte que a mí me tocó ver así a la antigua, ¿no? Yo no sé si es tan frecuente actualmente que estén todos los familiares alrededor de la cama, que la persona muera de esa manera, contenida en su casa, ¿no? Tenemos muchos problemas. De hecho, hoy escuchaba a una paciente que quería que su mamá esté en la casa porque estaba con ya un periodo terminal, y tuvo una discusión muy fuerte con los hermanos que querían hasta último momento que esté internada, que esté en el hospital, que el mejor hospital, que el público, que el privado, todo, cuando era una mujer de 89 años con patologías fuertes que seguramente ya estaba en sus últimos días, y sin embargo la insistencia en prolongar hasta el último tiempo la vida, conectado, lleno de tubos. Entonces, me parece que está bueno pensar también esto, ¿no? En una muerte digna, en cómo me gustaría a mí morir, ¿no? Despedirme, qué tipo de contención debiera ser la adecuada. Y esto de decir que despedirse provoca a un nivel del cerebro como una elaboración mejor del duelo, ¿no? Tuve la oportunidad de verlo, de decirle lo que yo quería y de despedirme, ¿sí? No es lo mismo en esos duelos en los que yo estoy lejos, en los que no pude estar, que no me pude despedir, o que pasó algo que me imposibilitó decirle las últimas cosas, y ahí tengo que recurrir a un ritual o hacer algo para poder hacer una despedida, ¿no? Pero despedirse es clave en el duelo. Sí. Ah, pensé que estaban hablando. Si lo podés hacer personalmente, mejor. Y si no, bueno, está bueno recurrir a un ritual, ¿sí? Bueno, vamos a ver, ahondamos un poco en esto que hoy decíamos de la familia, ¿no? Que es un problema familiar. Y hay algo que pasa en toda patología crónica que se llama claudicación familiar. Es cuando de pronto ya no tenés el apoyo de la familia se empieza a desarmar. ¿Y de qué va a depender? Y de tipo de familia, si son unidos o si son muy confrontativos, del lugar de residencia, donde vive cada uno. Uno vive en el exterior,
hay uno que no viene hace 10 años, ¿no? De la trayectoria de la enfermedad, si tu familiar tiene una enfermedad que lleva mucho tiempo, es más posible que esto suceda, de experiencias anteriores, de problemas no resueltos entre los familiares, de que no haya buena comunicación, esas familias que se pelean todas en Navidad, por ejemplo, ¿no? La ausencia de programas de prevención como para evitar que esto suceda, el protagonismo de última hora, que es ese que no apareció nunca y de pronto ahora viene a querer tomar decisiones y opinar. Y interesante la ingeniería intempestiva de otros profesionales, que muchas veces pasa que de pronto tengo en la familia un médico que viene a opinar, ¿no? Yo lo estoy llevando de esta manera, con este profesional, y de pronto este viene a querer opinar, a decir, encontramos el interferón, encontramos tal droga nueva, vamos a llevarla a tal lugar, ¿no? Cuando yo vengo luchando hace mucho con esto. Imagínense los conflictos familiares que puede generar este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, son problemas frecuentes. ¿Cómo puedo prevenir estas crisis? Les cuento un caso, me tocó ver un paciente que vino a la consulta porque se murió su mamá, la que había cuidado de los últimos 15 años, y él no estaba triste. Y vino a la consulta por eso, porque él decía, mis hermanos están muertos de tristeza, lloran todo el tiempo, angustiados, y yo es como que no estoy triste. Y hablando con él le había cuidado a su mamá, era el único que estaba presente, los hermanos venían de otro lado, algunos no, había venido hace 5 años que no venía a la casa. Y bueno, él sí tuvo un cierre, sí tuvo una despedida, sí tuvo un duelo anticipado, y eso le permitió no enfrentar con tanto dolor esta situación. Y él se preocupó por esto y bueno, al final lo resignificamos así y fue una consulta y listo, porque realmente él entendía que en el duelo había que llorar, pero los que lloraban más eran los hermanos porque no habían estado presentes. Entonces, es muy bien lo que acabas de aportar. Y también esto de que aparecen un montón de otras personas que, bueno, nosotros damos estas charlas por ahí también para las personas que trabajan en los velatorios y bueno, y ahí puede aparecer la amante, el hijo que no reconocido, es decir, ahí explota un poco todos estos vínculos que nos estaban conociendo hasta ese momento, ¿no? Así que, nada, genial tu aporte como para ver lo compleja que es la trama familiar y que nosotros no terminamos de entender muchas veces, ¿no? Por acá, en lo que es la prevención, les leo primero el último ítem que dice, detectar patología en otros miembros de la familia y recomendar las intervenciones, porque a veces hay miembros de la familia que tienen patología psiquiátrica y que de pronto aparecen para hacer lío. Entonces puede aparecer algún tipo de alteración psicopática o algún tipo de trastorno de la personalidad en algún familiar y eso cuando aparecen estas situaciones explota y ahí es donde aparecen, se complica mucho más. Entonces es importante detectar cómo está la situación en la familia y si hay alguien que podría llegar a complicar todo este ecosistema, ¿no? Bueno, sigamos, ya estamos terminando. Sería buenísimo poder facilitar el descanso en caso de agotamiento del cuidador principal o, bueno, o secundario, tratar de brindarle momentos de tranquilidad, ir rotándose, darle espacios para que pueda descansar, porque estamos hablando de patologías que son crónicas, ¿no? Que se prolongan en el tiempo, entonces sería bueno cuidarlo, ¿sí? Facilitar la aclaración y resolución de conflictos en el seno familiar. Si es necesario, hacer algún tipo de psicoterapia grupal o tratar de hacer alguna intervención familiar, podría ayudarnos a prevenir estas crisis de claudicación familiar, ¿sí? Que son uno de los problemas. Bueno, algunas conclusiones, nos quedamos un ratito hablando. Eh, el duelo anticipado puede afectar, como vimos, la salud física y mental. Es importante buscar apoyo profesional si es necesario. Y les digo que es frecuente en la consulta del cuidador. El cuidador viene porque no puede dormir a la noche, tiene un trastorno de ansiedad, tiene insomnio, entonces hay que cuidar. Siguiente ítem, el apoyo social.
como hablar con familiares, amigos, profesionales, puede ser muy útil para enfrentar el duelo anticipado. Es distinto tener contención que no tenerla. Es distinto tener lugares de escape que no tenerlos. Así que es importante buscar apoyo, ¿sí? Y como decíamos, el duelo puede brindar ciertas oportunidades, ¿no? Cambiar la forma de ver la vida, cambiar mi filosofía, la oportunidad de crecer, de madurar, y también me da la oportunidad de despedirme, ¿sí? De poder cerrar el ciclo y poder, con la muerte de mi familiar, empezar una situación nueva. No significa que el duelo anticipado me evite el dolor, es decir, el dolor va a estar, pero sí significa que estoy más preparado, ¿sí? Que ya tengo una buena parte del trayecto recorrido y es más fácil para mí por ahí poder llegar a cerrar el ciclo. Les dejo como última frase esta frase de Cabral-Ross que dice: les he dicho a mis hijos que cuando muera liberen globos en el cielo para celebrar que me recibí. Para mí la muerte es una graduación. Miren la mirada, ¿no? Tan diferente que tiene acerca de la muerte, de lo que significa para nosotros, ¿sí? Bueno, esa fue la última diapositiva. Estoy en un equipo que se llama Renace, es un equipo de duelo. Estamos hace mucho tiempo ya eh, en el país y ya les digo que estamos también a vía online. Ahí salgo y me quedo hablando con ustedes. Y tenemos, digamos, mucha gente con la cual nos conectamos por nuestras redes, por Instagram, por YouTube, por Facebook, por el mismo Internet, digamos. Así que cualquier cosa nos buscan como Renace y damos respuesta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar algo? Nos tenemos unos minutos finales antes de terminar. Gracias, Guillermina. ¿Quién le va? Bueno, a ver. Gracias, Lucrecia. Bien, si alguien quiere comentar, todo bien. Es difícil esto, ¿no? Que yo lo he visto muchas veces. Bien. Bueno, gracias, Agus. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por la atención. Nos vamos a ver dentro de un mes de nuevo con otro vivo. Por más charlas, gracias. Vamos a seguir dando estas charlas. Ya. Somos de Corrientes Capital. Sí, sí, Corrientes Capital. Sí. Eh, ok. Vamos de ese concepto. La vivimos cuando pasa la experiencia más dura, que es padecerla y transitarla sin prepararnos como nos estás proponiendo. Que tampoco es una linealidad ni una receta, es como experiencias y caminos a recorrer. Y en la cultura nuestra, porque también hay culturas originarias de pueblos ancestrales que tenemos en el país también. Entonces tienen otras lógicas culturales, como dijiste, pero me llama mucho la atención porque como es resetearnos, ¿no? Como pensar cómo resetearnos en las Uf, emociones. de todo lo que aprendiste, ¿no? Es volver a aprender otra cosa acerca de la muerte. Sí, Empieza desde niños, empieza desde la primera vez que enfrentás la muerte y cómo te hablan tus padres acerca de eso, y ahí lo sí. significás de una manera dramática o natural. Entonces ahora nosotros tenemos que reaprender y empezar a naturalizar esto, porque si hay una certeza es que todos vamos a morir. Y debemos como naturalizarlas y hacerla parte de nuestra vida, ¿no? Y que nos enseñe a vivir a todos. Y Bueno, bueno, felicitaciones por traer esta experiencia para todos acá del país. Muy gracias, bueno. gracias. Estamos acá desde hace mucho, tenemos nuestro podcast, tenemos nuestro streaming, así que nada, nos buscan, Renace, y acá el vivo va a ser en un mes, pero si nos ven en las redes van a ver que el jueves que viene estamos teniendo un vivo con Luciana Méndez, que es una psicóloga que trabaja conmigo, y que no tiene esta modalidad tan clase, sino que es una modalidad más charla. Bueno, gracias a todos por la atención, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos en un mes, si Dios quiere. Hasta luego. Gracias. 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 Buen descanso. Gracias igualmente.